40 de Argentina en democracia, se llama esto, y estamos repasando dos hitos, dos emblemas de la lucha docente durante estos 40 años. La Marcha Blanca de 1988 y la Carpa Blanca de 1997. Recién cerramos el bloque anterior, Oscar, hablando de esa confluencia de los 4 puntos cardinales del país hacia Buenos Aires, haciendo sentir el reclamo docente. Me estabas contando parte de eso. Eso fue muy significativo porque se lograba articular lo que estaba disperso. Quien hablaba recién en el video era Marcos Garcetti, que en ese entonces era el secretario general de CETERA. Aquí en Córdoba, a pesar de esta situación que te había señalado en cuanto a los salarios, se continuó la medida de fuerza. Nos sumamos con decenas, varios centenares de docentes. Llegamos a la Plaza de Mayo. Yo recuerdo personalmente que cuando llegamos a la Plaza de Mayo, la columna de la UPC tuvo que correrse porque ingresaba la columna de apoyo de madres de Plaza de Mayo. Fue muy emotivo esa situación. En homenaje a los docentes. Claro, respaldo a los docentes. Claro. Porque fue como concretándose un escenario social de mucho respaldo. Y vale señalar lo siguiente, ¿no? Que no solamente se logró un cierto piso salarial que permitiera hacer referencia, sino que también el Congreso sancionó una ley de paritaria docente, con una pequeña trampa, digamos que recién se resolvió en el año 2005, o sea, de 1988 al 2005, que fue que para que esa paritaria que se discutía a nivel nacional tuviera valor en todas las provincias, debían por lo menos firmar las 13 provincias, suscribir las 13 provincias, y nunca se lograba la 13ª provincia, o sea que se terminó, digamos, fragmentando, se mantenía esa fragmentación, y que luego, bueno, lo veremos en otro momento, la transferencia del año 93 y 94 va a seguir, digamos, profundizando ese quiebre del sistema educativo. Bueno, justamente, mira, de lo que hablas, de la transferencia educativa, de las reformas educativas que se producen durante los primeros años del gobierno de Carlos Saúl Menem. Ya se había iniciado un proceso durante algunos gobiernos democráticos y dictatoriales de transferencia de los servicios educativos hacia las provincias. Pero quien termina de cerrar ese círculo es Carlos Saúl Menem. Año 93 recuperamos esa cadena nacional en donde el presidente del momento hacía ese anuncio. Lo vemos. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad y como tal carece de fronteras políticas o territoriales. Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso, que se está cumpliendo en el transcurso de todo este año, constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. La descentralización hacia el objetivo final de establecer un auténtico y vertebrado sistema federal es un propósito unánime para lograr la mayor calidad educativa. Profunda transformación, dice Carlos Saúl Menem en ese momento, y mayor calidad educativa, cuestiones que creo no estaban en la mira ni se lograron ni eran la intención, ¿no, Fernando? No, precisamente por lo que veníamos hablando, estamos de trasfondo operando cambios estructurales muy grandes a nivel económico mundial que van a tener impacto en Argentina. Recién cuando escuchábamos el discurso virulento de Alfonsín en contra de la huelga docente, había que tener en cuenta que un año después Alfonsín entrega el mandato presidencial por adelantado. Hay olas de saqueos en todo el país, viene de enfrentar como podía los levantamientos militares, las leyes de obediencia debida y punto final, y 13 paros generales de la CGT. Entonces, en ese cambio... Incluso la cadena nacional creo que desencadena un paro de la CGT en apoyo a CETERA y el reclamo docente, ¿no? En ese inicio de clases. Exactamente, exactamente. Hay un tema importante que ya tenía, como digamos, desarrollándose en el periodo anterior, los primeros años de la democracia, que fue en línea de lo que está señalando Fernando de los cambios, es el cambio, digamos, en la mentalidad
y en la forma de percibirse de la propia docencia. Esa visión histórica del apostolado, del profesional independiente, digamos, la realidad fue componiendo el verdadero lugar de los docentes, que es junto a la clase trabajadora. Claro, clase trabajadora, ¿no? Y en aquel periodo, digamos, de los 80, la CETERA ingresa a la CGT y en las distintas provincias se da un proceso semejante. Y luego, digamos, la transferencia anunciada por el presidente Menem produce realmente una gran disgregación, porque el tema que no sale a la luz en ese momento es que una transferencia sin recursos. Claro. O sea, se le tiraba el paquete del sistema educativo de nivel medio, de nivel secundario, perdón, y de nivel superior a las provincias, pero sin los recursos para sostener la situación de los salarios, las condiciones edilicias, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces fue... Claro, eso va generando un caldo de cultivo durante los 90, ¿no? Exactamente, de hecho, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, nosotros en el año 94, digamos, llevamos adelante una huelga de hambre durante una semana, digamos, la UEPC, dirigentes de la UEPC llevaron adelante una huelga de hambre para lograr, digamos, mejoras salariales, condiciones de trabajo. En Córdoba ese proceso se expresa también que durante el periodo de Angelos de alguna manera no quiso implementar la Ley Federal de Educación en la provincia de Córdoba. Pero cuando es sustituido, viene la sucesión de Mestre, el doctor Mestre. Año 95. Exactamente. Claro. En ese diciembre del año 95, él sanciona una ley, digamos, muy escueta, de 4 artículos, el cual le da potestad al Ejecutivo para llegar adelante las transformaciones. Y eso da lugar a dos situaciones. Una del año precedente, que fue la Marcha de las Antorchas, y en ese año 96, lo que se llamó la Pueblada por la Educación. 60.000 personas, digamos, un frente gremial docente, etcétera, confluyen en contra de lo que nosotros denominamos la reforma destructiva del sistema educativo. Eso tenía que ver con todas las consecuencias de este desfinanciamiento, digamos, del sistema educativo y la ausencia del Estado Nacional de asumir una corresponsabilidad con las provincias de sostener el sistema educativo. De financiamiento, promoción o apertura hacia más escuelas, o por lo menos que la educación se privatice. Fernando, también digo, queriendo leer también esos cambios de los que hablabas a principios de los 90, cambios estructurales ya que se van dando. Sí, pero y que van a tener impacto en los cambios también en las formas de protesta. Porque siguiendo un poco lo que dice Oscar, el sindicalismo docente es muy interesante de estudiarlo porque va como acompañando y a la vez también padeciendo estos cambios que se van produciendo en Argentina, que vamos camino a lentamente ascensos en los niveles de desocupación. Entonces, vos dijiste puebladas, cuando lleguemos al 97 ya tenemos sindicatos docentes participando en puebladas, ¿no? Por un lado. Claro, pero no eran las protestas, por ejemplo, de trabajadores que ya directamente se habían quedado sin trabajo o que eran víctimas de las privatizaciones menemistas, sino que, bueno, corrían similarmente, pero por otro lado, ¿no? Claro, pero vos fíjate, ingresa la CGT, la CETERA, después sale y es uno de los gremios fundadores junto a ATE de la CTA, claro, a partir del año 91. La CTA va a poner una especial atención al trabajador desocupado también. Exactamente. Por lo que también denunciaba la CTA la connivencia de la CGT con muchas de las políticas de ajuste de Carlos Menem, ¿no? Claro, exactamente. Y a la vez también hay que ver que la descentralización en sí, uno puede decir puede ser buena o mala, pero en el caso argentino, aplicado a la educación, tenía que ver con que el discurso la presentaba como más abierta a actores de la comunidad, no solamente estatales, y ahí se dejaba la puerta abierta para la iniciativa privada, que era también, digamos, estaba muy interesada en la gestión de la educación. Entonces tenemos ahí un combo muy difícil de desarmar en términos discursivos, porque la descentralización iba de la mano de un desfinanciamiento del sistema educativo en general y a la vez de la puerta de entrada sí al actor privado en el campo de la educación, lo cual va a ser también va a afectar fuertemente las discusiones en el campo universitario, ¿no? Claro, con un gobierno de Menem que había estabilizado la moneda, que tenía un plafón también
cultural para poder hablar de las ventajas o las bondades de lo privado, digo, claro. lo vimos Claro, porque, a lo largo de toda esa época con muchísimas privatizaciones, claro, el descrédito de los servicios públicos, entre ellos la educación, ¿no? Es decir, un descrédito a lo público, una situación donde, por ejemplo, los trabajadores del ámbito privado, es decir, y las empresas privatizadas, digamos, el fantasma era la desocupación. En el caso de los empleados estatales, por ejemplo, de educación y salud, el fantasma no era tanto la desocupación, sino el empobrecimiento. Claro. Y a su vez, digamos, había una situación en la cual se generaban contradicciones, porque es cierto lo que señala Fernando de la posibilidad de las privatizaciones, la mercantilización, pero resulta ser que ante el mismo sector de gestión privada, todos los vinculados a parroquias, cooperativas de enseñanza, etcétera, también se veían, digamos, en una situación, en una encrucijada, porque allí no había posibilidad de hacer negocio. Claro. Allí, digamos, el congelamiento de los aportes del Estado para pagar los sueldos de los docentes, etcétera, también le generaba conflictos internos. Bueno, ese caldo de cultivo del que estamos hablando genera lo que termina estallando en 1997, abril de 1997, porque los docentes veían sus magros salarios, porque llevaban retraso en los pagos, se les debía 3, 4 meses, se les pagaba con bonos, y eso explota y detona en esa gran carpa blanca que duró 1000 días, 1997. Marta Maffei, referente de CETER en aquel momento, hablaba de esta manera. Sin violencia, sin miedo, pero con mucha fuerza, con mucha convicción, sin ceder un solo paso, sin abandonar una sola consigna, sin rescindir un solo derecho, se puede sembrar el camino de una estrategia distinta, firme y fuerte que da por resultado esto, la Plaza de Mayo llena y la gente diciendo basta, estamos hartos, queremos recuperar el protagonismo que veníamos perdiendo. Están en riesgo los contenidos, están en riesgo los pibes, estamos en riesgo los docentes, está en riesgo la nación misma que no tiene proyecto. ¿Qué es lo que no está en riesgo hoy en la Argentina? Lo único que no está en riesgo son los poderosos, lo único que no está en riesgo son los privilegios. La denuncia concreta que iba más allá del tema del salario docente, ¿no? Lo que bien señalaban recién ustedes, ¿no, Fernando? Sí, por eso recuperando esto de las características del sindicalismo docente, el valor de la educación pública va a estar siempre presente, en especial con la recuperación de la democracia, y lo podemos escuchar en la actualidad cuando se interpela las propuestas de los candidatos, siempre el rubro de educación, hay que decir algo porque es un tema que sigue siendo sensible para la opinión pública y para la ciudadanía más en general. Ese discurso en particular ya está en un contexto bastante distinto al del año 88. Argentina ya ha atravesado varios fenómenos del tipo pueblada, el santiagueñazo en el año 93, por ejemplo. Ya tenemos la primera pueblada en Cutralcó, Plaza Huínculo, en el año 96, que inaugura en los términos mitológicos, exactamente, claro, la figura del piquetero, el corte de ruta, que en el 97 va a tener también al sindicalismo docente, en especial en la provincia de Neuquén, siendo protagonista de estas nuevas protestas. Y la masividad también y la capacidad de movilización que tiene el sindicalismo docente, porque también hay que decir que es un sindicato que tiene una característica que sabe articular un discurso en donde se involucra más allá de lo que se conoce como la comunidad educativa, padres, alumnos, docentes, etcétera, etcétera, sino también a otros sectores sociales, porque la educación es presentada como el núcleo fundante un poco, digamos, también del Estado Nacional argentino, ¿no? Oscar, ya vamos a pasar el capítulo Córdoba, porque es más que interesante. Ahí decía Marta Maffei, una Plaza de Mayo llena, y en Córdoba se da la particularidad de un Ramón Bautista Mestre en el año 97 que hace algunos anuncios para la docencia. Pero de esa gran movilización de Buenos Aires también, para cerrar este bloque, me queda poquito tiempo para después pasar
en el próximo bloque del capítulo Córdoba, pero participan ustedes también, ¿no? Sí, participamos activamente e incluso decenas de docentes cordobeses participaron en el ayuno de 1003 días con todo, digamos, de la presencia de docentes de todas las provincias argentinas, de la ciudad de Buenos Aires, una logística impresionante, digamos, para cuidar a esos docentes que hacían un ayuno efectivo, digamos, de no menos de 15 días, la solidaridad de artistas nacionales, internacionales, intelectuales, generar, digamos, todo un proceso de ayuda, digamos, porque había que sostener 1003 días. Claro. Yo me acuerdo del partido por la educación, donde jugadores de la selección nacional hicieron un partido frente a la carpa como solidaridad, las emisiones desde las carpas de radios o medios de comunicación internacional. Y aquí en Córdoba también en 2 o 3 oportunidades se hicieron ayunos de apoyo. Y rápidamente recuerdo los que se hicieron en las escuelas y uno que se hizo en la Plaza San Martín. Mira, de ese hablamos en el próximo bloque porque hay algunas imágenes, e incluso apareces vos en algunas imágenes con algunos años menos, ¿no? Digamos, año 97, pero ahora sí nos vamos a una nueva pausa en 40 días Argentina en Democracia. Seguimos hablando de estos dos grandes hitos de la lucha docente. Marcha Blanca del 88, Carpa Blanca del 97. Pausa, ya venimos.